hay que preguntarse sobre esa relación entre el presente y el tiempo. Aunque el tiempo sea una representación y quizás también una manera de medir biológica. Y también obviamente sabemos que es cronológico en la medida que los humanos hacen sus calendarios y sus secuencias numéricas. Todo eso tiene que ver con la forma como nos apropiamos, pues, de esa relación entre el presente y el tiempo. Y cuando hablamos de tiempo nos estamos refiriendo, como alguna vez Agustín se refirió, a esa relación entre presente, pasado y futuro. Y sobre todo trataba de resolverlo en una especie de síntesis o flujo de síntesis o lapso de síntesis que tiene que ver con el pasado presente, el presente presente y el presente futuro. ¿Por qué decimos esto? Porque nos interesa tocar el tema de cómo nos apropiamos del pasado, cómo interpretamos acontecimientos del pasado en el acontecimiento del presente. Obviamente eso tiene que ver con narrativas, con la manera de construir una trama y una interpretación. Pero lo que importa aquí es la manera como descontextuamos lo que se ha vivido, el acontecimiento pasado, y lo asimilamos al contexto del presente, como si lo que hay en el contexto del presente, diría Sloterdijk, las burbujas, ¿no? Las esferas que hay en el presente y que obviamente a partir de estas consideraciones esféricas y burbujeantes, para decirlo así, y después espumosas, en tanto y en cuanto ingresamos a la modernidad avanzada, para no decir tardía, una modernidad donde se produce la diseminación. Pero aquí nos interesa esas esferas, desde esas atmósferas construimos interpretaciones, tanto del presente como del pasado, inclusive del futuro, en la medida que proyectamos nuestras utopías en el mejor de los casos y quizás nuestros prejuicios en el peor de los casos. Pero aquí lo que interesa saber es fundamentalmente ese fenómeno, llamaremos así, de descontextuamiento. En el presente, por ejemplo, en el mejor de los casos, como decimos siempre, en la historia, sobre todo en la historia contemporánea, en la historia que ya tiene la ruptura epistemológica de los anales, cuando introducen la percepción, por así decirlo, pero también la concepción de las estructuras de larga duración, tenemos la posibilidad de contextuar y por lo tanto construir nuestras interpretaciones a partir de contextos. En este caso, el contexto son los ciclos que suponen las estructuras de larga duración, que van a comprender y contener los ciclos de estructuras de mediana duración y también de corta duración. Sin embargo, en el presente ocurre algo, una especie de olvido, una especie de amnesia, y por lo tanto no se toma en cuenta estas estructuras y esos ciclos, y se hace la interpretación de un pasado como si estuviéramos en un presente. Esto evidentemente no solamente es una miopía, para decirlo de manera figurativa, sino es una incomprensión del tiempo, es decir, es no vivir el tiempo, es decir, no ser conscientes del tiempo y de las transformaciones que se dan en el tiempo. Esto se supone que pasa en lo que hemos venido a llamar ideología, porque las ideologías que construyen
narrativas, las grandes narrativas, para decirlo de ese modo, de la modernidad, las ideologías construyen su interpretación a partir de las finalidades que se proponen. No vamos a hablar de utopías. Hay ideologías que obviamente se plantean una utopía, una orientación, un objetivo, una utopía que es construcción también racional, pero también construcción de los deseos y de una voluntad. Pero en este caso, las ideologías también suponen no solamente una utopía, sino un olvido de la utopía, y de lo que se trata precisamente es ser una especie de apología del presente, y peor aún en el presente, de los prejuicios más miserables del presente. Entonces, en ese sentido, y en este caso, en el último caso, lo que tenemos es una banalización de la ideología misma. Y por lo tanto no estamos asistiendo a la construcción de grandes narrativas, inclusive ni siquiera de medianas narrativas, o narrativas más o menos inconclusas, sino a fragmentaciones narrativas, donde se exalta precisamente una especie de deseo adulterado, un deseo de la miseria humana, de lo peor que tenemos. Y en ese sentido se construyen imitaciones de narrativas que son demasiado triviales. Vamos a dar algunos ejemplos al respecto. Por ejemplo, ahora se ha vuelto a hablar del liberalismo y se ha dado lugar a ciertas distinciones del liberalismo, no solamente del liberalismo del siglo XIX, inclusive en Europa tendríamos que hablar del liberalismo del siglo XVIII, lo mismo en Norteamérica, en las 13 provincias de los Estados Unidos de Norteamérica, que se planteó una guerra anticolonial respecto a Gran Bretaña, al Reino de Gran Bretaña. Estamos hablando entonces aquí de un liberalismo europeo, pero también de un liberalismo americano, un liberalismo criollo. Y en ese sentido es indispensable contextuar este liberalismo, cómo asumían los liberales. En el caso de lo que se ha venido a llamar Latinoamérica y el Caribe, donde el liberalismo es asumido de una determinada manera, una interpretación de lo que acontecía en Europa y lo que acontecía en los Estados Unidos de Norteamérica, es decir, una influencia de los discursos, y a través de los discursos de las ideologías liberales, tal como fueron constituyéndose después de la Revolución Francesa y después de la guerra anticolonial contra el Reino de Gran Bretaña. Entonces, es muy importante tener en cuenta, sobre todo, por ejemplo, en el caso de Sudamérica, donde los caudillos gauchos, los caudillos criollos, asumían de una determinada manera el liberalismo. Es decir, el liberalismo para ellos era la república y la manera de independizarse de la corona española, y en el caso brasilero de la corona portuguesa, aunque son distintas historias, pero de todas maneras ha habido republicanos en el Brasil que intentaron una guerra anticolonial, aunque la resolución en Brasil fue de otra manera, fue más bien pacífica, una especie de acuerdo. Pero aquí lo que nos interesa es la concepción de los caudillos del liberalismo. Aquí se producen varias situaciones epistemológicas, podríamos decir. Una de ellas tiene que ver la forma como hacen la lectura del liberalismo, de las versiones liberales, tanto europeas como norteamericanas, y cómo buscan aplicarla para constituir la república en tierras que fueron colonias españolas y portuguesas. Entonces, es muy importante tener en cuenta esto y también tener en cuenta la forma discursiva y enunciativa de estos caudillos respecto al liberalismo. Aquí podemos encontrar distinciones, sin embargo, hay un tema que hay que tener muy en cuenta. ¿Cuál es el tema?
Las poblaciones nativas eran mayoritarias respecto a las poblaciones mestizas y criollas. Y por lo tanto, el tema de la población nativa, de los pueblos nativos, era de suma importancia y no se podía cerrar los ojos. En ese caso, por ejemplo, tenemos ejemplos paradigmáticos como el de Artigas, que compone su ejército con charrúas y afros, cosa que no le va a gustar de ninguna manera a la oligarquía regional, que si bien fue realista, en la medida que avanza la independencia se fue trasladando a posiciones liberales y disminuyendo el alcance del liberalismo, dándole una tonalidad conservadora. Sin embargo, aquí nos interesa los más consecuentes, los caudillos consecuentes que tienen en cuenta precisamente la necesidad no solamente de independizarse de la corona en sentido político, sino lograr una descolonización. Aunque ese término no es usado en aquel entonces, lo vamos a usar contextuando desde el presente una interpretación, porque hay planteamientos muy claros de incorporar a las naciones y pueblos indígenas, como decimos hoy. Y eso ocurre con Artigas y otros caudillos importantes. Sobre todo hay que tener en cuenta una formación discursiva. Podemos llamarla liberal gaucha, que en este sentido tiene características más bien mestizas. Como veremos, hay distintas situaciones, distintos locus, por así decirlo, desde donde hay una apropiación del liberalismo, que adquiere no solamente una narrativa muy particular, sino que se proponen a partir de esta apropiación del liberalismo finalidades que también tienen su variabilidad. Como hemos dicho, aquí nos interesa los liberales consecuentes, los que están vinculados a la República, no aquellas versiones de un liberalismo ya estrechado por el propio conservadurismo y por las propias herencias coloniales, que reproducen las oligarquías regionales, que son al final las que se imponen en lo que se ha venido a llamar las republiquetas en América Latina y el Caribe, cuando el proyecto inicial era construir, para decirlo en el sentido contemporáneo, la patria grande. Los desplazamientos de la apropiación de la ideología liberal se van a imprimir, van a quedar impresos en las constituciones de las flamantes repúblicas del siglo XIX. Y allí ya se va a notar una influencia fuerte del conservadurismo que se plasma o se manifiesta de manera clara en el olvido de las grandes poblaciones que habitaban el continente, en ese entonces, de las naciones y pueblos indígenas. Entonces aquí podemos decir que las constituciones resultan un retroceso respecto a los acontecimientos de las guerras de la independencia y de los ejércitos que se forman en estas luchas bélicas y conflagraciones distribuidas en ese tiempo turbulento. Desde entonces podemos seguir una minuciosa función limitadora de parte de lo que Antonio Negri llamaría el poder constituido, y sobre todo los poderes fácticos constituidos, que tienen que ver precisamente con los latifundistas, con los criollos latifundistas, que se van a oponer a los grandes proyectos, para así decirlo, verdaderamente liberales, que tienen que ver con una república en pleno sentido de la palabra, que daría la libertad, la igualdad, la fraternidad a todas las poblaciones. Entonces aquí se produce un retroceso. Y obviamente lo que viene después
son concepciones liberales de carácter más bien conservador. Inclusive podemos incorporar a Facundo Sarmiento en este tipo de construcción narrativa de un liberalismo disminuido. Como el ejemplo de Facundo Sarmiento, hay, pues, otros que tienen las mismas características similares, un olvido de la enunciación como acontecimiento conceptual de la formación discursiva liberal y más bien una adulteración de la enunciación imbuyéndole contenidos conservadores y hasta coloniales. Hoy en día, con la irrupción del neoliberalismo, sobre todo con esa forma tan paradójica, tan contradictoria, tan perversa que se da en Chile, con el golpe de Estado cruento de Augusto Pinochet. Es decir, se impone un proyecto de ajuste estructural de privatización desmesurada y suspensión de derechos, además de transferir los recursos naturales y las empresas públicas a manos de las oligarquías, en este caso las oligarquías burguesas. Estas paradojas y estas contradicciones van a ser sucesivas después en la aplicación del programa de ajuste estructural neoliberal con gobiernos que van a usar el Estado, que supuestamente tendría que ser achicado, para imponer proyectos neoliberales y en contra de la sociedad y el pueblo, trayendo a colación una consecuencia funesta que es el sacrificio de la población y de la sociedad y el gran costo social que va a derivar después en levantamientos y por lo tanto en restauraciones, por así decirlo, o recuperaciones de proyectos que están en la memoria social, entre ellos el nacionalismo revolucionario. Es decir, hablando en términos económicos, lo que podríamos llamar el capitalismo de Estado, una versión criolla y mestiza y popular del capitalismo de Estado. En la historia muy reciente, el neoliberalismo, a pesar de haber mostrado su consecuencia social perversa, su ensanchamiento de las desigualdades, su transnacionalización y extraterritorialización del excedente, vuelve esta vez por el fracaso de lo que podemos llamar los gobiernos populistas y neopopulistas que habrían retornado en la historia reciente. En este contexto, en este presente inmediato, aparece un discurso estrafalario y extravagante que habla no de manera directa del neoliberalismo, porque eso es en resumidas cuentas, sino de un liberalismo radical. Y ese liberalismo radical usurpa un nombre que tiene sus propias tradiciones en el anarquismo, el término libertario. Y obviamente esta usurpación adolece no solamente del contenido de enunciación anarquista, sino que es un término perverso, adulterado, apócrifo, pero igual se lo usa y los medios de comunicación lo asumen como si fueran realmente libertarios y hablan además del anarcocapitalismo sin saber cuál es el origen del anarcocapitalismo y cuál es la versión y la interpretación que tienen respecto al Estado y respecto a la economía, que es muy distinta a la discusión entre la escuela neoclásica de Keynes y la escuela neoclásica de Hayek. Es decir, aquí hay una especie de descontextuamiento generalizado de todo para decir trivialidades que además no se sostienen y que son realmente grotescas. El actual presidente de Argentina,
que ha llegado a la presidencia con este discurso y obviamente asentado o afincado o más bien impulsado por una ola de descontento y aprovechando el voto castigo, ha llegado a gobernar y ser el presidente, apoyado por una coalición que podemos decir no solamente ambigua, sino hasta nefasta. En esa coalición ingresan no solamente los del partido de Macri, de Mauricio Macri, que ya tuvo su oportunidad de volver a aplicar el modelo neoliberal y llevó a la Argentina nuevamente a la continuidad de una catástrofe, porque después de prestarse 56,000 millones de dólares que han desaparecido en beneficio de las oligarquías burguesas. Entonces, ahí está esa coalición, y esa coalición también está apoyada por radicales que han sido los oponentes históricos del peronismo, pero que tenían analogías con un peronismo light, disminuido. Sin embargo, ahí están. Y están también de manera sorprendente peronistas, es decir, ese peronismo que es una especie de herradura, usando la palabra de Cachín Antesana, de herradura, donde hay de todo, desde izquierda a derecha, ese peronismo oportunista que va a optar por el ganador. Entonces ahí hay una coalición, digamos, lamentable, una coalición insostenible, que no es cohesiva, sino es oportunista, que están apoyando a un presidente extravagante, que dice que se trata de una guerra santa prácticamente contra el comunismo, donde ahí entran todos los gatos son pardos en la noche. Es decir, el gato pardo es la versión del gato pardo, pero es una versión trivial del gato pardo. O sea, todos ahí son metidos en la misma bolsa, desde los keynesianos hasta los del Partido Comunista, es decir, sin distinción absolutamente de nada y sin entender qué es el comunismo. El comunismo para este señor sencillamente es cuando se habla del Estado y se usa el Estado, pero él está usando el Estado para imponer su proyecto. O sea, no les importa las contradicciones que manifiestan de manera abierta, y obviamente tampoco les importa a los medios de comunicación, que son los encargados de convertir a un fantoche en presidente, de convertir a un profesor de economía intrascendente como si fuese un destacado economista. Y hasta algunos despistados hablan de que es hasta teórico de la economía, cuando lo único que hace es repetir de manera mecánica y manualista algunos enunciados de Hayek, sin entender también el contexto teórico de Hayek. Entonces estamos ante un nuevo teatro político, pero esta vez de comedia burlesca, sin embargo que es tomada en serio por los medios de comunicación y sobre todo por los votantes, y más aún por los que entraban discusión, ingresan al debate, pero más en forma de diatribas. Entonces estamos ante una disminución de lo que fue en un tiempo la discusión ideológica. Ya no vamos a hablar de discusión teórica, que sería mucho pedir. Sin embargo, es lo que más se necesita para hacer una reflexión, un análisis profundo, inclusive histórico-político, de lo que está ocurriendo hoy en el presente. Sin embargo, eso es mucho pedir, aunque se necesite, sobre todo para elaborar autocríticas, porque hay responsables, muchos responsables en lo que está ocurriendo. Uno de ellos son precisamente aquellos que nunca hicieron la autocrítica. Empecemos por los más antiguos en esta historia reciente, los socialistas. Es decir, después de la caída del muro de Berlín y la caída de la Unión Soviética y de los estados del socialismo real de la Europa oriental, no hubo autocríticas de lo que ha ocurrido. Inclusive de los oponentes a lo que se ha venido a llamar estalinismo. No hubo autocríticas. Y la versión trotskista
ha continuado con una vieja discusión que elaboró León Trotsky, tanto en la historia de la Revolución Rusa como en otros escritos contra Stalin, pero que a la luz de la caída de la Unión Soviética ya son anacrónicos, pero han seguido repitiendo el mismo discurso de León Trotsky sin modificar, sin desplazamientos discursivos y menos epistemológicos. Entonces no hay autocrítica de ninguna clase y en esas condiciones todos se encuentran desarmados ante lo que está ocurriendo y lo peor aún es que desarman al pueblo, es decir, no potencian al pueblo, no liberan la potencia social, no enriquecen las capacidades de lucha del pueblo, sino terminan disminuyéndolo aún más. Otros responsables, obviamente, en esta secuencia son los neopopulismos o los populismos permanentes. Estos neopopulismos, a nombre del pueblo y de distintas revoluciones, tanto ciudadanas como revolución democrática y cultural, como una especie de retoma de una antigua revolución de carácter justicialista, estos usaron el Estado para beneficiarse, para formar una burguesía rentista. Y ya se diferenciaron definitivamente de los actos heroicos de los caudillos de mediados del siglo XX, que tenían un carácter populista inicial, pero que sí apuntaron a un capitalismo de Estado en términos de nacionalizaciones y de búsqueda de industrialización, y a través de esta industrialización la independencia económica. Pero ya no se parecen estos caudillos, sino más bien son imitaciones cómicas de estos caudillos y disminuyen los programas y más bien empiezan a parecerse estos programas a los propios programas neoliberales. Hay una especie de continuidad sinuosa del neoliberalismo en estos neopopulistas, solo que lo hacen con discursos rimbombantes, demagógicos, que ocultan una forma de gubernamentalidad clientelar. Tenemos entonces estos responsables que se cavan su propia tumba. Son los responsables de que aparezcan personajes grotescos como Bolsonaro y estrafalarios como Milei. Entonces, tenemos que tener en cuenta esto. Y lo que ha ocurrido en Ecuador también es de ese estilo, es decir, después de Correa aparecen personajes sinuosos y realmente podemos decir encriptados, porque en realidad escondían contradicciones y ambiciones de poder, como las que nos manifestó de manera muy clara Moreno, Lenín Moreno, quien empieza a aplicar un modelo neoliberal. Es decir, lo que ocurre con Noboa no es más que la continuidad de lo que ya empezó como debacle del correísmo, donde la Revolución Ciudadana quedó nombrada, pero nunca se cumplió, donde la Constitución quedó promulgada, pero nunca se cumplió. Otros responsables de lo que ha ocurrido son los medios de comunicación, que ya son empresariales, inclusive los medios de comunicación públicos, estatales, tienen ese estilo, es decir, se entraban en una especie de imposición propagandística y publicitaria y desinforman. Los medios de comunicación empresariales se han encargado precisamente de producir fenómenos mediáticos, tanto de un lado como del otro. Un fenómeno mediático es Evo Morales Ayma en Bolivia, puesto que es muy difícil, dada la historia reciente y lo que ha acontecido, adecuar lo que es en los hechos y lo que es como personaje político respecto a un imaginario social y colectivo.
son distintos. Un Evo Morales ha imaginado y construido socialmente por lo que ha sido definitivamente a partir de su propia constitución a través de hechos lamentables como son la desnacionalización de los hidrocarburos con los contratos de operaciones. Pero no vamos a seguir con esta lista que le hemos venido repitiendo. Aquí lo que nos interesa son las responsabilidades de lo que está aconteciendo, esta trivialización descomunal de la política, esta suspensión de la política y por lo tanto de la democracia, donde terminan hablando de todo sin sentido. Estamos en el mundo sin sentido, como hemos dicho, en un mundo bizantino. Y en este mundo bizantino tenemos un supuesto liberal radical que más nos arroja a la cara sus miserias humanas, sus prejuicios más recónditos, más vernaculares. Y por lo tanto, a esto se llama liberalismo radical, inclusive, entre comillas, libertario. Y los medios de comunicación se encargan de esto. Hemos llegado a asistir a uno de esos discursos en un contexto que tiene características mundiales, como es Davos. En Davos hizo un discurso realmente extravagante y estrafalario, hablando a las grandes empresas monopólicas que dominan el mundo como si fuesen los héroes. Tiene una imagen de los burgueses pioneros que efectivamente pusieron de su cuerpo y de su pellejo para construir empresas. Estamos hablando de los pioneros del siglo XVIII y del siglo XIX, que tenían características individuales. En Bolivia se tiene uno de esos pioneros en el siglo XX, como consecuencia de los pioneros del siglo XIX, que son los empresarios de La Plata, y este señor, Simón Patiño, es un empresario del estaño, que se vuelve uno de los 10 millonarios más importantes del mundo en su momento. Pero estos personajes han desaparecido, estos personajes que viajaban en mula durante horas, casi todo el día y parte de la noche para encontrar las vetas. Estos han desaparecido. Lo que hay ahora es una burguesía de acciones, una burguesía de redes, burguesías corporativas, donde estos señores empresarios que lo han debido escuchar azorados a un locutor extravagante que cree que está en el siglo XVIII o en el siglo XIX, han escuchado un discurso decimonónico en pleno siglo XXI. Eso es lo que ha ocurrido. Entonces estamos asistiendo a la banalización, no solamente de la política, de los discursos, de las narrativas, sino también de los propios contextos. Estamos asistiendo, para usar el término de Peter Sloterdijk, a la diseminación espumosa de las culturas, de los planos y niveles de intensidad de las culturas. Estamos asistiendo a la muerte cultural y a la muerte de la humanidad, porque no significa otra cosa. Estos son síntomas de la deshumanización descarada, que se expresa y se manifiesta en las guerras inconcebibles a las que estamos asistiendo, a la renovación de los genocidios a los que estamos asistiendo. Sin embargo, los medios de comunicación se encargan precisamente de contar otra historia, una mala historia y mal contada. Entonces estamos en plena decadencia, en la decadencia más atroz, en la decadencia más destructiva de toda nuestra historia y de lo mejor de la historia de la humanidad.